Vos est- Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy tengo el agrado de un compañero, un trabajador, como recién hablábamos con él. Bienvenido, Abel Feinstein. Abel es médico especialista en psiquiatría, magíster en psicoanálisis, miembro titular de la Asociación Psicoanalítica Argentina, expresidente de APA, expresidente de FEPAL, tuvo el premio CONEX del 2016, ex miembro de UAR y de la escuela de IPA, y bueno, numerosos escritos y libros, capítulos en libros y textos en revistas locales en Londres, México, Brasil, Estados Unidos, coeditor de On Training, Análisis, Debates de la editorial de nuestra institución. Y bueno, y después nos va a poner el mail por si quieren hacerle preguntas o lo que fuera. Abel siempre es muy gustoso, pero además es muy didáctico, porque ama su profesión como recién hablábamos, ¿no? Que a veces nos cuesta decir no, pero también tenemos que aprender a decir. Así que bienvenido, Abel. Gracias, Susana. Un gusto estar con vos, acá y con la gente escuchando. Sí, bueno, la otra vez cuando estuviste tuvo mucha repercusión porque vos sos muy didáctico y el tema que hoy nos compite, que es tan importante en este momento que estamos viviendo como sociedad, el otro es nuestro devenir persona. Un tema muy profundo, ¿no? ¿Cómo nos hacemos? ¿Empezamos? No escucho. ¿Ahora? Ahora sí. Ah, estaba cerrado. Bueno, Bueno. no sé hasta dónde, pero bueno. No, bueno, Lo que digamos, decíamos con Abel, ¿por qué había elegido este tema, ¿no? Tan importante, que es el otro, ¿no? En nuestro devenir persona. Y en este momento tan especial de nuestra sociedad. ¿Qué sería el otro? ¿Por qué te surgió esto? bueno, primero agradecerte nuevamente la invitación, es un gusto estar contigo y con la gente escuchando. A mí me surge este tema hace bastante tiempo, hacia el año 2000, cuando inauguramos la colección de la biblioteca de editorial de la APA, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, pensamos con Leticia Glosser, que era la directora editorial, cuál podía ser el primer libro
que íbamos a editar en esta colección. Y entonces surgió el tema el otro en la trama intersubjetiva. El otro en la trama intersubjetiva. Esto quiere decir qué lugar ocupa el otro en nuestra subjetividad. Una subjetividad que nosotros sabemos que se construye en relación con el otro. O sea, cuando nosotros nacemos, somos, como quien dice, como dice alguno por ahí, un pedazo de carne, ¿sí? Somos como un cuerpo de músculos, de cerebro, de pelos, de piel, pero tenemos que devenir personas, tenemos que construirnos subjetivamente, y eso es lo que nos hace humanos, porque si no, ¿qué diferencia habría con un perro, con un gato o con un pollo? Digamos, para dejar de ser animales y volvernos humanos, tenemos que entrar en este circuito, en este sistema intersubjetivo. Esto quiere decir entrar en contactos con la subjetividad de otras personas que nos hacen humanos. Empezando por la mamá y el papá, pero también por los hermanitos, las cuidadoras, digamos, toda la gente que rodea al bebé desde el primer momento y que construye, lo ayuda a construir esa subjetividad. Si no, no seríamos personas, seríamos animales. Por eso es importante, no sé si te acordás lo que decía Levina, ¿no? El rostro de la madre, no solo Levina, ¿no? También otros autores. Pero digamos, ¿cómo va con la responsabilidad? Podemos decir la madre, pero el que está con el chico, ¿no es cierto? Hoy en día, el que cumple la función, pero que es fundamental porque ese rostro va a estar inscrito en mí y eso es lo que me va a permitir a mí, esto que vos decís de la subjetividad, ¿cómo soy yo? ¿No? ¿Qué es el yo? ¿Cómo se construye? Pero eso es un vínculo responsable, dice él, y ético, porque de alguna manera nosotros dependemos de eso. Por eso cuando nosotros vemos, ¿no? Como un chiquito de 2 años, que los padres, por distintas razones en pandemia, estuvo sin trabajo, con una depresión muy grande y ella con un parto muy complicado, y con 3 personas que lo cuidaban que ya cambiaron. Entonces esos cambios y esas depresiones de los padres no pudieron constituir algún sostén más adecuado en ese chico, ¿no? Que para poder sobrevivir se desconecta, obviamente, ¿no? A ver, me parece, bueno, súper interesante lo de Levinas. Digamos, yo redondearía esto en, si nosotros pensamos que el otro es imprescindible para hacernos personas, piensen que esto empieza, como nosotros sabemos, desde antes de nacer. ¿Por qué? Porque en el mejor de los casos, nuestros padres pensaron para nosotros, tenían expectativas respecto de quién iban a ser. Es más, después nos ponen un nombre, porque no es casual el nombre que nos ponen. Nuestro amigo Juan Tesone, ahí de Mar del Plata, escribió sobre el nombre propio. Entonces, cuando uno nace, ese pedacito de carne, digamos, que somos, de repente tiene nombre. Ya es Abel, ¿sí? Ya es Susana, ya es Juancito. De ahí en adelante, como vos decís, no solamente el rostro de la madre, también los gestos de la madre, los brazos de la madre, la voz de la madre. La mirada y la voz, ¿te acordás? La mirada y la voz, exactamente. Entonces, vamos construyendo nuestra personita, nuestra subjetividad, lo que nos hace singulares a cada uno de nosotros a partir de eso. Esto era una larga historia en el psicoanálisis. Durante mucho tiempo mucha gente pensó que todo venía de adentro de uno, hasta que empezamos a pensar que las cosas no surgen de adentro de uno si no tienen un nombre. O sea, a mí me puede doler la panza, pero si mi mamá no me dice, ay, mi amorcito, te duele la panza, digamos, yo no sé que me duele la panza. La que le pone un nombre a eso que me está pasando es mi mamá. Entonces, me pone un nombre propio, le pone nombre a lo que me pasa,
trata de decodificar lo que me pasa. Entonces, en ese encuentro con el otro nos constituimos. Como vos dijiste bien, lo que nosotros llamamos yo, Abel Feinstein, el yo es un conjunto de representaciones que nosotros tenemos de nosotros mismos que no nacimos con eso. Alguna gente dice que hay algunas pequeños indicios que puede haber, digamos, de temperamentales, de carácter, que no son adquiridos, pero es muy difícil de demostrar eso. Lo cierto es que yo soy quien soy porque me crié, estuve en la panza o me aceptaron, me adoptaron para ser alguien. Pero además vos dijiste algo que me parece muy importante, que tiene que ver con la experiencia afectiva y con la no desmentida. Si al chico le duele la panza o tiene fiebre o le pasa algo y la mamá no lo puede decodificar y hace de cuenta que no pasó nada, ya se le va a pasar, el chico ahí no puede hacer nada. Entonces, ¿qué pasa cuando se produce esa desmentida? Por eso para nosotros, para ser persona, es tan importante la experiencia afectiva, porque la mamá le va a poner un nombre, a ver qué te pasa, cómo es la mirada, pero cuando eso no existe, la persona nunca va a poder llegar a ser persona, ¿no? Aunque le parezca. Hace poco presenté, hace 15 días, presenté justamente en la APA, la Asociación Psicoanalítica, un libro de una colega sobre el tema del autismo. Digamos, fíjate que es el ejemplo más claro de cómo el encuentro temprano con el otro estructura la mente. Lo que hoy se sabe de los chiquitos autistas es que parece que hay un desencuentro entre el chico y la mamá, que mucho tiempo se pensó que era por culpa de los padres, que los padres no podían decodificar, como decías vos, lo que dice el chico, lo que le pasa al chico, lo que siente el chico, pero que hoy en día se supone que es una cosa de interacción entre el chico y la mamá, porque parece que hay chicos que nacen con una dificultad en poder comunicarse con los padres, poder establecer ese lazo, digamos, ese vínculo con los padres o con la madre y los padres, que hace que el chico quede aislado en este proceso de humanización. Entonces, hoy en día pensamos que es una interacción donde se construye lo subjetivo que puede fallar a dos puntas. Puede fallar porque, como decías vos recién, la mamá no puede, no decodifica, desmiente lo que le pasa a la criatura, o puede fallar porque el chiquito nace con una discapacidad para poder entrar en comunicación con el otro, como para poder armar su mente en función del otro. Hoy en día hay bastantes conocimientos de las neurociencias que muestran que esto hay determinadas partes del cerebro que podrían estar comprometidas en que, así como una persona nace ciega o nace sorda porque tiene algún problema, algunos chiquitos nacen con esa dificultad en poder entrar en contacto con la mamá. Y esto entorpece ese encuentro que vos decías, que hoy en día, como digo, no es solamente responsabilidad de los padres, aunque bueno, en algunos casos es claramente una dificultad de los padres de poder decodificar lo que le pasa al chico. El chico se puede cansar de dar señales y los papás pueden por H o por B no poder decodificarlos. Claro, la otra vez nosotros veíamos, ¿no?, que a veces una mamá con un papá desean tener un hijo, la diferencia entre el deseo y tener la pasión del hijo, ¿no?, de la necesidad. Pero ¿qué ocurre? Que a veces en el momento del parto, la mamá se identifica con su propia madre que no estuvo, con lo que nosotros hablamos de madre muerta, y no se conecta con el chico. Y entonces ahí el chico no tiene escapatoria, digamos, ¿no? Porque no le puede poner palabras cuando nace. Lo hace con su cuerpo, ¿no? No habla. Y entonces uno cuando empieza a trabajar todo esto, ¿no? Cómo el chico esboza una sonrisa, cómo hay que tener la tolerancia, ¿no?, de poder tolerar que el chico va a tener un proceso, eso que se cortó
y que la mamá no lo hizo a propósito, ¿no? Ujú. Bueno, son las cosas que aparecen en ese momento. Bueno, esto que decís es muy importante, o sea, los padres, todos nosotros los que somos padres, no podemos inventar la paternidad. Lamentablemente tenemos más o menos experiencias traumáticas en relación con la paternidad, con el ser hijos, que después nos condicionan como somos como padres. Y entonces uno ve que hay padres que con la mejor buena voluntad transmiten transgeneracionalmente situaciones traumáticas y hacen a los hijos repetir lo mismo que sufrieron ellos o cosas parecidas, a veces como bastante tremendas. Entonces, me parece que es importante esto que decís, remarcar que esa posibilidad de encontrarse con un hijo tiene mucho que ver con lo que uno fue como hijo y cómo sufrió o se benefició de su vínculo con sus padres. Una cosa que también me parece importante en esto que decías es algo que en el último congreso que tuvimos, que era sobre lo infantil, la escritora Siri Husband, que es la escritora norteamericana Siri Husband, es la mujer de Paul Auster, aunque es feo decirlo así, pero alguna gente conoce más a Paul Auster que a Siri Husband, Es cierto. pero Siri a mí me parece que es una tipa genial. Y ella, en la conferencia que dio para empezar el Congreso, hablaba citaba a Virginia Woolf diciendo que el ritmo es previo a las palabras, que lo primero que conecta a la madre con el chico es el ritmo, y después vienen las palabras. Esto decía Virginia Woolf de la poesía, ¿no? Primero es el ritmo y después yo tengo que poner palabras al ritmo. Sí, además cuando vos, bueno, yo leí mucho a Lapierre, vos sabés que soy psicopedagoga también, Uh-huh. que con chicos autistas y demás, pero es fundamental eso, por eso con los chicos con estas características, yo les digo muchísimo el tema del ritmo, con la fonoaudióloga, con la música, porque lo primero que hace es justamente la vibración. Entonces todo esto influye después en la lectoescritura. Totalmente. O sea, hay ciertas cosas que el ritmo es la percepción del ritmo. Y entonces por eso también es importante el sonido. Cuando el chico escucha los gritos de los padres, que no puede hablar y se calla, porque no puede decirles, por favor no discutan delante mío. Y a mí me ha pasado con un chico autista que en una entrevista familiar empezara a emitir las voces de todos los integrantes de la familia. No podían creer la familia, ¿no? El que parecía que estaba aislado. Exactamente, ¿no? Y bueno, todo lo que es ritmo es fundamental. Sí, sí. A mí me parece que es muy importante esto. Hay un videíto que está, el que le interese de los oyentes, en el canal YouTube de la APA, de una psicoanalista francesa, Marie-Christine Lasnik, que trabaja con chicos autistas o con chicos que se supone que pueden llegar a ser autistas por algunos signos. Y ella muestra cómo la forma de hablar, esto que decías vos, Susana, cómo la entonación con estos chicos es muy importante. Por ejemplo, que tenga subidas y bajadas de frecuencia, que tenga subidas y bajadas del ritmo. O sea, esto es muy importante en la posibilidad de empezar a conectarse con el chico, porque el chico al principio quizás no puede percibir palabras, pero sí percibe ritmos. Y No, es empezar a comunicarse con el otro, volviendo al título de a nuestra veces reunión, ¿no? desde lo más elemental como es esto, ¿no? Y empezar y el otro te sigue, bueno, y eso uno, por eso es, para mí el trabajo interdisciplinario es fundamental. Fundamental, Porque sobre todo una en estos manera, casos. el fonoaudiólogo, el psicólogo, el terapista, ¿no? Porque ahora lamentablemente se medican a los chicos que vienen todos con el espectro autista y donde en realidad, digamos, ya se rotula cuando puede haber cambios y puede haber curación. Pero el tema es que hay que hacer, así como yo les decía a los padres, si hace 23 meses que el chico no habla, no se puede en un mes lograr lo que en 23 meses
y los 9 meses de embarazo se hizo. Entonces, de alguna manera, pero poder aceptar que hay que tolerar el dolor y que el chico eso lo siente también. Cuando los padres, frente a las conductas de él, empiezan a aprender cómo tolerar eso. Porque como vos Así bien es. decías, cuando uno es padre, no hay forma de no movilizar sus propias historias. Es Así imposible. es. Y Así es. nosotros, nuestra relación también como analistas, sin el otro, no tiene sentido que estemos nosotros si no está la audiencia. Entonces en la sesión también no somos si no está el otro. Por eso me parece importantísimo el tema, ¿no? Que vos Sí, yo agregaría también esto de, cuando hablamos del otro, podemos, para ampliar un poquito a nuestros oyentes, está el otro, como decías bien vos, que son nuestros oyentes. Está el otro que es Susana y está acá Abel. Sí, eso ya El cuando otro. está armado, ¿no? ¿Eh? La constitución del sujeto. Ahora, eso no excluye que nosotros, dentro de cada uno de nosotros, tengamos a otros. Esto, un psicoanalista argentino muy importante, García Badaraco, él habló de los otros en nosotros. Cómo los otros están en nosotros, quizás ni nos damos cuenta y hablamos como nuestras madres, o hablamos como nuestros padres, o hablamos como la chica que nos cuidaba. Entonces, hablamos o actuamos o pensamos. Entonces, creo que vale la pena diferenciar el otro en la realidad, digamos así, la persona que está del otro lado del micrófono o de la pantalla, de el lugar que ocupan los otros en nuestra mente, el lugar que ocupa el otro en lo que yo pienso, en lo que yo hago y de lo cual puedo ser consciente o no consciente. Entonces, creo que esa presencia del otro en nosotros puede tener nuevamente una característica estructurante, vital, nos hace personas, pero también puede tener características enloquecedoras, puede tener características abandónicas. Entonces, el otro no es solo bueno, a veces el otro puede ser malo para la estructuración de nosotros como personas. Pero creo que es importante que nosotros percibimos al otro, ¿sí? Nos imaginamos al otro, nos representamos al otro, y el otro no es necesariamente igual que lo que nosotros nos representamos. Entonces, tenemos el otro de carne y hueso, Susana o los oyentes o quien sea, y también está la representación que yo me hago. Y puedo pensar que nuestros oyentes son, digamos, todas personas de 30. Pero vos decís, no, mirá, te representaste mal. Hay de 30, de 40 y de 50. Y yo le hablaba solo a los de 30, porque me representaba que la audiencia era de 30. Entonces, creo que es importante que transmitamos que está la acción concreta del otro, lo que el otro hace o deshace, lo que el otro desmiente, como vos decías, pero también lo que nosotros nos representamos del otro. Esa palabrita para mí es muy útil. Nos representamos, ¿sí? No es el otro, es lo que yo me represento del otro. Bueno, creo que das un punto fundamental, ¿no? Para que la audiencia lo comprenda incluso más todavía. Después del programa puede haber gente que no le gustó lo que hablamos y puede haber gente que se quedó pensando y puede haber gente que dice, no, pero vos no me entendés, es todo así, ¿no? O sea que frente a una situación, cada uno lo puede vivir distinto, porque justamente de acuerdo a esas representaciones que tenemos internas, es decir, donde de repente, ¿qué significa estar con el otro? ¿Cómo estuve yo con los otros dentro mío? ¿Qué significa estar con un hombre, con una mujer, con lo que fuera? ¿Qué cosas yo voy a trasladar en eso? Entonces el tema es, como vos bien dijiste, a veces puede ser
enloquecedor cuando es un doble mensaje, cuando la madre o el padre o quienes están desmienten. La única manera de poder tolerar eso es, entre otras, descargar en el cuerpo la locura, ¿no es cierto? Son distintas formas de protegernos. Pero el tema es, si uno no analiza eso, porque la gente te dice, ustedes siempre van al pasado. No, el pasado que es el presente. ¿Qué te pasa ahora con tu trabajo, con tus compañeros, con tus amigos, con tu pareja, con tus hijos? Es el ahora. El tema es que de acuerdo a la representación que tenemos interna, cómo nosotros funcionamos. Así es. Vamos a hacer un pequeño corte y enseguida volvemos. Bueno. Ricardo Vergara Ediciones. Editamos y distribuimos su libro en 20 días hábiles. Composición, armado de originales, correcciones necesarias, impresión en papel de máxima calidad, tapas a color plastificadas con solapas y señaladores, presupuestos en el día, envíos al interior del país. WhatsApp 11 62 31 27 60. Instagram, @RicDeColegiales. Sí, porque empezamos a conversar y me había olvidado. Nos entusiasma. No, bueno, Vergara, que no es nuestro auspiciante. Y bueno, este es el libro que presentamos el viernes en la biblioteca de la universidad, a la cual doné todos los libros. Y bueno, Vergara realmente está publicando muchos temas y de muchos colegas. Así que bueno, gracias Ricardo. Sí, gracias. Bueno, continuamos un poco a ver. No, creo que lo que vos decías, digamos, poder diferenciar, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos representado adentro nuestro? Y si eso que tenemos representado, puede ser que nos hayan representado bien o no. Hoy una alumna de un grupo de psicosomáticas me decía que tiene un adolescente que le dice a la mamá, dice la terapeuta que eso que vos hacés, en nombre de la terapeuta, no es así, mamá. No, porque lo que dice la terapeuta, ¿no? Entonces me decía, habla en nombre mío, ¿no? Decía. Entonces la mamá decía, bueno, porque él dice que vos, bueno, pero fíjate vos en nombre de quién, ¿no? Sos el tercero que no está ahí, y sí. no se anima, pero bueno, fue todo o sea, el ejemplo, ¿no? Cómo cada uno cuando no puede hablar con el otro, hace lo que puede. Sí, a ver, creo que con más razón si no puede hablar, pero en general todos hacemos lo que podemos, porque el otro día, también hablando de colegas, un colega, Jaime Spilka, decía en una charla que también la pueden ver en YouTube, como si la verdad no existe, la verdad no existe, ¿sí? La gente quiere tener razón suponiendo que la razón es la verdad. Y la razón no es la verdad. Yo tengo razón, Susana tiene razón, el oyente tiene razón, la chica esta tiene razón, pero nadie puede arrogarse la verdad respecto de lo que está diciendo. Yo charlo esto contigo. Bueno, es mi opinión, es mi idea respecto de las cosas, pero está para ponerlo en circulación y poder conversar. Yo no puedo decir, esta es la verdad, porque, como él decía, bueno, en aras de esas verdades se ha llegado a cosas tremendas, guerras, holocaustos, o sea, cuando alguien se arroga la verdad o pretende con su razón tener verdad. Entonces, lo que estamos diciendo es, seamos más humildes, porque como la verdad no existe, yo tengo una opinión, la chica esta tiene otra, un paciente dice, Susana dijo esto, el otro paciente dice, no, pero en realidad dijo otra cosa, y después, ¿cuántas veces pasa que uno va y cuenta algo
y a los 10 minutos la cuenta de nuevo y lo cuenta diferente. Y alguien dice, pero ¿cómo? Si vos me dijiste que terminó a las 6 y había terminado a las 5. Bueno, y sí, una vez digo que terminó a las 5 y una vez digo que terminó a las 6. Entonces, creo que esta imposibilidad, como decías vos, de dar cuenta de la cosa, porque las cosas son de una determinada manera y uno intenta ponerle palabras a eso con suerte, como decías vos. Hay chicos que ni siquiera tienen esa posibilidad, pero aún el que tiene posibilidad, digamos, para los psicoanalistas, es muy importante que las cosas de las cuales uno habla no son las cosas, no son la verdad, son lo que uno entiende de esa cosa o de esa persona, o la representación que me hago de esa persona. Entonces, cuando hablamos del otro, es muy importante que le transmitamos a la gente que para nosotros el otro es imprescindible. Sin otro, no seríamos quienes somos. Ahora, lo que nosotros incorporamos del otro, cómo nosotros registramos al otro, qué representación nos hacemos del otro, esto es muy cambiante. De hecho, la psicoterapia, el psicoanálisis o cualquier psicoterapia se basa en eso, en un encuentro con un otro que nos ayude a ver las cosas de manera distinta. Quiere decir, a representarnos las cosas de una manera distinta. Las cosas las perdimos. Lo que pasó, pasó, yo no sé si lo dejó la mamá, si tomó la teta. Vos decías antes, esta idea, viste, que mucha gente dice, no, los psicoanalistas, el pasado. No, no hablamos del pasado. Hablamos de la versión actual, la representación que tenemos hoy de nuestro pasado. El pasado, ¿cómo se llega a eso? No se puede llegar. No hay nadie que agarre el pasado y acá tenés el pasado. Eso no existe. Entonces, ayudamos a la gente a construir un pasado diferente. Y esto es algo también que te quería decir. Creo que tenemos que enfatizar que el encuentro con el otro es muy importante al comienzo de la vida, es muy importante en distintos momentos de la vida y es la base de la eficacia de la psicoterapia. Vos decías bien, ¿por qué ahora se pretende con una pastilla solucionar las cosas? Claro que hay gente que tiene que tomar pastillas porque tiene algunos problemas que requieren pastillas, pero el sufrimiento humano, la pastilla lo único que hace es calmarlo. ¿Sí? No puede modificar nada, digamos, no puede modificar nada, y sí lo puede modificar el encuentro con un otro. La palabra encuentro con el otro es muy importante que la gente se haga la idea. Por eso hay gente que no le sirve la terapia que hace y cambia de terapia y a otra le sirve. No, y además como psiquiatra también, eso uno, a ver, no es que excluye la medicación en algunos pacientes que en un momento determinado necesitan para poder trabajar un poco mejor en la terapia, una medicación, pero el tema es que en este momento hay un abuso de medicación, que la gente se automedica y que son autocalmantes, ¿viste? Como decías, más autocalmantes del yo. Entonces, donde de alguna manera se tapa lo que está pasando y sigue pasando y cada vez se agrava más. Porque el tema es poder tolerar el dolor y decir, bueno, a ver, si yo el otro no me estructuró, no me ayudó bien, no quiere decir que nunca más puede haber un otro que me ayude, ¿no? Eso creo que es fundamental. Y con más razón, como decís vos, gente como que trabaja con chicos chiquitos, con chicos graves, donde si nosotros decimos que uno se arma en relación al otro y que eso puede fallar, en un chiquito chiquito, cuando uno empieza a ver que hay algo que está fallando en ese encuentro con el otro, por eso se enfatiza tanto ahora la intervención temprana, porque, por ejemplo, podemos ayudar a que el chico arme algo que si lo dejamos librado al devenir de las cosas, tiene toda la pinta de que no se vaya a armar. Entonces, la gente que trabaja en vínculo temprano, lo que hace es esto. Si vemos que la mamá está deprimida y no está estimulando al bebé, viste, de repente que haya otro, un terapeuta, una chica, una cuidadora, una nurse o lo que fuera, que empiece muy tempranamente a hacer eso que la mamá por lo que fuera pobre no lo puede hacer. Y bueno, de eso puede depender
que el chico se haga personita, digamos así, o que tengamos patologías muy graves del desarrollo. Porque Y que de además, nuevo, cuando te dicen, como este nene, que ya va por la cuarta, ¿no? Es decir, el cuarto encuentro con alguien en sustitución de los padres que también lo pierde. Entonces, lógicamente el chico no sabe si va a volver a aparecer o no. Entonces, frente a esa situación que se reitera, que el encuentro con el otro siempre es una separación, que es un vacío, obviamente, bueno, me armo mi mundo, que por lo menos me protejo yo. Esto creo que es fundamental, ¿no? a mí hay una cita, hay una cosa que dice por ahí Sigmund Freud, que a veces, digamos, a mí no me gusta mucho citar a Freud, pero algunas cosas la tuvo tan clara. Él dice algo así como, hacen falta repetidas experiencias consoladoras para que el chico acepte la ida de la madre, la separación de la madre. Esto quiere decir que el chico tiene que vivir una, dos, tres veces que la mamá se vaya y que la mamá lo consuele de esa ida para que el chico de a poquito pueda aceptar la separación de la mamá. Ahora, de nuevo, hacen falta repetidas experiencias consoladoras. Ahora, si la mamá se va una vez y el otro día un chico decía, bueno, me voy 3 días se va la mamá del chiquito 3 días, porque igual es un bebé, tiene 3 meses, no entiende, Sí, ¿no? Entonces digo, hay una idea de que los bebés no entienden y que los papás pueden. Entonces, creo que nosotros podemos decir, miren, como vos dijiste antes, el chiquito registra, aunque ustedes crean que no registra, y entonces atendamos la presencia, si nos tenemos que ir, porque a veces hay que irse, consolemos diciendo cuándo voy a volver, tratemos de estar cerquita en ese momento de la separación, generemos ritmos cuando el chico necesita ritmos, no hablemos palabras, de repente una canción con subidas y bajadas del tono, al chico le llama mucho más la atención. Entonces, todo eso, esos ritmos primeros y esas palabras primeras, son muy importantes en el encuentro con el otro. bueno, Y cuando lamentablemente no se puede dar, creo que los terapeutas podemos hacer algo, ¿no? A veces. sí, el otro día en una escuela, ¿no? Que me invitaron, en una sala de 8 de segundo grado, hay 4 chicos autistas. Entonces se planteó el problema de que los padres querían sacar, porque los chicos hacían mucho lío, no tienen acompañante en esa escuela, bueno. Y entonces, a raíz de la charla, ¿no? Un padre me dice, ahora me doy cuenta que ellos no tienen la culpa, que esto no es porque ellos quieran. Entonces, si nosotros nos vamos, ellos van a seguir peor. El tema es que muchos de los padres de estos chicos no vienen a esta reunión. A mí me pareció importantísimo que pudiera él, a partir de una conversación, porque yo les dije que plantearan los problemas entre la escuela, las familias y los chicos, y a partir de ahí, cómo era importante el otro, ¿no? Porque, Poder digamos, empatizar con el otro, ¿no? son situaciones muy complejas, ¿no? Por eso Este cuando vos... tema que vos, perdón, Susana, te interrumpo, esto que decías de la empatía, creo que también es importante que le transmitamos a nuestros oyentes que la empatía con el otro es una cualidad muy importante que hace a nuestra posibilidad de estar bien nosotros y que la empatía, esa posibilidad de ponerse en el lugar del otro, es algo que hoy en día las neurociencias han encontrado que tenemos en nuestro cerebro unas neuronas espejo, que son las que permiten espejar lo que le pasa al otro. O sea, parece que hay chicos con mayor o menor posibilidad de desarrollo de ese pedacito de esas neuronitas que hacen que, como esta gente, ahora entendí que esos chicos tal cosa. Digo, esto de ponerse en el lugar del otro tiene muchas causas, porque no es solamente la neurobiológica,
Pero hoy en día hasta sabemos que el cerebro tiene una cualidad especial, esas neuronas espejo, se llaman así por eso, de espejar lo que le pasa al otro. Y que si no las tenés bien activaditas, ahora hay discusiones de si es una falla de las neuronas espejo o es que hay vínculos tempranos que no la ejercitan. O sea, es Y como... justamente, ¿te acordás Mark Storms que vino a APA, que ahora viene, que es excelente? Y él justamente todo el trabajo que hizo en Sudáfrica, ¿no? Es un neurocientífico que después se hizo psicoanalista, pero él le explicaba, ¿no? La importancia que es en esa parte del hipotálamo, digamos, cómo los afectos mueven las neuronas. Y cuando nosotros estudiamos, decíamos, neurona que se suprime no está más. Y todos estos cambios que hay, ¿no? Lo importante que es los afectos. La palabra y los afectos pueden modificar el cerebro. Esto lo dijo Antonio Damasio, que es un científico, digamos, que estudia este tipo de cosas, del cerebro. La palabra es tan eficaz como las drogas o otros tipos de intervenciones para modificar el cerebro. La gente dice, pero ¿ustedes cómo actúan? ¿Por qué la palabra ayuda? Cosa que Freud dijo, la cura por la palabra. ¿Y cómo vas a curar con la palabra? Bueno, hoy sabemos que con la palabra, con los ritmos, con las emociones que uno puede establecer en el vínculo con el otro, se modifica el cerebro. A ver, miramos el cerebro, ahora hay métodos para ver el cerebro, y se ve que el cerebro se modifica en el encuentro emocional con el otro. Se prenden, se ponen coloraditas o amarillitas las zonas del cerebro para cada cosa en especial. Entonces, hoy sabemos que la palabra con compromiso emocional, la vivencia en la psicoterapia, en el encuentro con el otro, cambia el cerebro. A ver, no es subjetivo. Además de ser subjetivo, es objetivo. Hay algo que se puede objetivar de ese cambio, digo, para gente que a veces es un poco incrédula de lo que hacemos nosotros, ¿no? Sí, yo creo que, digamos, lo importante es cuando se ven los cambios, que la gente se resiste y muchas veces la gente te pide qué hago, ¿no? Todo en el hacer, muy escindido del afecto. Entonces, cuando puede empezar a simbolizar la experiencia afectiva, y esto viene de los orígenes, lo va a poder simbolizar en palabras. Si no, no va a poder representar. Cuando vos decías, la mamá lo deja, pero tiene que tolerar la mamá. Una mamá me decía, yo le pongo los 2 chupetes, uno que tenga en la mano y otro en la boca, cuando duerme. Le digo, pero si el otro día, cuando lo trajeron, no hubo problemas, no lloró. El nene no llora porque no tiene, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que se le está, digamos, qué pasa con eso de calmarlo al otro? ¿Se calma la mamá o se calma el chico? Entonces, a veces cuando hacemos cosas para el otro, pero en función de la realidad nuestra, no de lo que el otro quiere, ¿no? ¿Cuál es la realidad? Hay un chiste, no sé si lo conocías o si la gente lo conoce, de que hay un tipo en una plaza con un bebé en un cochecito, así moviéndolo en el cochecito, y dice, tranquilo, Albertito, el nene llora, tranquilo, Albertito. Y pasa un vecino y dice, pero perdón, señor, ¿su hijo no se llama Julito? Dice, no, Albertito soy yo. Bueno, esto, ilustrando esto que vos decías, ¿no? Que esta cosa transitiva entre nosotros y nuestros hijos, digo, a veces uno cree que le habla al hijo, pero le habla a uno. Y a veces hablarle a uno es una forma de hablar al hijo siempre y cuando uno lo tenga claro, pero hay gente que se le puede confundir, que cree que le habla al hijo, pero en realidad se le habla a uno mismo, ¿no? Pero bueno, todo esto viene a colación de la importancia del encuentro con el otro, cuando el otro, como dijiste vos recién, uno lo puede delimitar claramente de uno. Hay pacientes, lo que hoy se llaman personalidades limítrofes, funcionamiento limítrofe, fronterizos, que tienen una dificultad en discriminarse del otro. O sea, entonces creen que ellos son uno o que uno es ellos, ¿no? Entonces, estás hablando con otra persona y vos pensás que es como si fueras vos.
pero no sos vos. El otro es el otro, aunque parezca una pavada, el otro es otro. Entonces, me acuerdo de una chica que decía, bueno, a ver, yo no sé cómo sos vos. Y no, claro que no sabés. Nadie sabe cómo es el otro, porque el otro es radicalmente diferente de uno. Podés tener una idea de cómo es el otro, pero vos conocés de vos y hasta ahí. Del otro, convengamos que uno sabe bastante poco. Mira, acá el productor hace una pregunta que me parece que te va a servir para desarrollar. ¿Esto pasa porque la gente no escucha o carece de escuchar? Las dos cosas. Mira, hay una sociedad en Cataluña para atender a chicos autistas, que es gente muy, muy bien, EIPEIA, que el lema es escuchando, mirando y escuchando, creo que es así, mirando y escuchando a chicos autistas. O sea, nosotros escuchamos a veces. Oír es diferente de escuchar. Uno a veces oye, pero no escucha. Escuchar es esto, es escuchar al otro. O sea, yo puedo escuchar a Susana si escucho y trato de entender lo que me está diciendo. Si no la oigo, sí, oigo como un ruido, como puedo escuchar el ruido acá que están golpeando. Pero eso es oído. Escuchar es otra cosa. Ahora, ¿la gente es mala que no escucha? No. Una persona que nunca se sintió escuchada, y resulta difícil escuchar. Una persona que me acuerdo una chica decía, no puedo aguantar que el nenito llorara porque me hace acordar a mi papá que me despertaba a los gritos, digamos, y esta chica estaba como traumatizada con sus gritos. Entonces, digo, claro, no puede escuchar al chico, no lo puede escuchar llorar, lo oye llorar, pero no lo puede escuchar porque no lo soporta, porque la angustia, porque lo asocia con los gritos de su padre. Entonces, tratando de responder acá a nuestro productor, yo diría, nosotros tratamos de escuchar, ¿sí? Nuestro trabajo como psicopedagogo, como psicoanalista, como psicólogo, como psiquiatra, supone poder escuchar al otro, no oírlo, escucharlo al otro, Por eso, empatizar con el otro, ¿no? mira, vos das pie a otra cosa. El otro día estuvo Jaime Lutemberg Uh-huh. en Mar del Plata porque había participado del libro, ¿no? Y entonces él decía que hace como 20 años, cuando le pedían atenderse por teléfono, él decía, no, yo por teléfono no puedo. Entonces, entonces hasta que se dio cuenta lo que era la escucha. Y yo le decía que cuando pasó lo de la pandemia, la escucha en la plataforma de Racker, que yo estuve junto con otros colegas que todavía sigue estando, fue muy importante, gente que nunca había hecho terapia y que a lo mejor no hizo, pero la escucha, que es otra cosa, ¿no? Entonces, por ahí uno escucha lo que puede. Si eso que estamos escuchando no nos gusta, vamos a tratar de obturarlo, de escindirlo, y bueno, ese es el trabajo que hacemos nosotros, ¿no? Sí, ¿Cuántas por veces eso, nos cuentan lo mismo? Yo ya te lo conté, vos no te acordás, ¿cierto o no? bueno, me parece que es importante esto que decís de que nuestra preparación profesional supone poder escuchar. Y poder escuchar, como vos decís, nadie puede escuchar lo que no quiere escuchar. Entonces, por eso es importante la psicoterapia, el psicoanálisis de las personas que trabajan en salud mental, porque cuanto más, nadie puede escuchar todo. O sea, no existe, sería un superhombre, no existe eso. Ahora, hay personas que tienen más posibilidades de escuchar que otras, que tienen más acceso a escuchar más cosas porque las tienen más elaboradas, las tienen más aceptadas, y entonces pueden escuchar más que otra persona que dice, no, a mí de esto no me hable porque no me lo banco. Sí, nosotros tenemos, por nuestra formación profesional, la gente que está bien formada, la posibilidad de ampliar nuestra escucha, porque la escucha también se puede ampliar, ¿sí? Si nosotros hablamos con nuestros oyentes
quizá si nos escuchan hoy, mañana escuchan otro programa y escuchan más de lo que hubieran escuchado si no lo hubieran escuchado a nosotros, porque, Bueno, esto es lo que dijo Susana, esto es lo que dijo Feinstein, pero ¿sí? eso te lo dicen los pacientes después de un tiempo, que te dicen, estuve en una reunión y me di cuenta de cosas que escuché que antes no me daba cuenta. Bueno, Bueno, pero por eso lo que vos decís que me parece que es fundamental, que la gente que se dedica a esto se forme, que haga terapia. Estoy diciendo algo básico. Pero hoy en día hay mucha gente que se recibe de psicólogo y nunca ha hecho terapia, ni ha hecho supervisión, no puede trabajar de terapeuta, es porque muy no, difícil, o sea, es muy va, difícil. va a decirle cosas que tienen que ver con ellos y no con lo que el paciente, ¿no? Y creo que esto que vos dijiste es fundamental. O sea, poder escuchar al otro desde el otro. Así es. Decinos antes de terminar, que nos quedan unos minutos, bueno, algo para la audiencia. Sí, a mí me gustaría remarcar que el otro es muy importante, es imprescindible para devenir personas, a veces en forma positiva, lamentablemente a veces en forma negativa. El otro puede ayudarnos a crecer y a ser quien somos, también puede ayudarnos a enfermarnos, ¿sí? Esto está muy estudiado, muy descrito, y lamentablemente cuando llega a nosotros, al especialista, llega una persona, en general tiene un recorrido donde ha habido una serie de encuentros con otras personas que fueron mejores o peores. La posibilidad de cambiar a través de la psicoterapia, de un encuentro psicoterapéutico, se basa de nuevo en un encuentro con el otro. Pero ya no es el otro de la historia de esa persona, ¿sí? Es un otro que, como es radicalmente distinto, porque yo no tengo nada que ver ni con la mamá ni con el papá de ese señor o de esa señora, lo puedo ayudar a ser diferente, ¿sí? Lo puedo ayudar a cambiar las representaciones que puede tener de él, de los demás, y entonces a esto apunta la psicoterapia. Por eso es eficaz la psicoterapia, porque es una forma de un encuentro con el otro que puede ser transformadora. Y de nuevo, que eso no es algo de los psicoanalistas. Hoy en día, la gente más dura que trabaja con el cerebro lo ve en las resonancias magnéticas funcionales, cómo el cerebro se activa en determinados lugares cuando uno está en diálogo, en interacción empática con el otro. Entonces, creo que estamos como posibilitados de mostrarle eso a la gente más incrédula, que las palabras pueden ser transformadoras, incluso de la anatomía del cerebro. Claro, Pero, pero hay una diferencia, perdóname, ¿no? sí, sí, Con lo que por ahí significa el conductismo o el coaching, que son consejos. Nosotros trabajamos con lo que vos dijiste, que son las representaciones, que es mucho más profundo, las identificaciones, porque si no la gente cree que, bueno, comprando un libro de autoayuda y haciendo todos los deberes, ya está. Y se olvidan, digamos, de lo que significa los aspectos, las representaciones, y que es otra cosa. Por eso la gente cuando hace ese tipo de terapias, digamos, a veces termina agotándose, porque va bueno, cambiando de uno y de otro, y lo único que hace es volver a repetir la experiencia primitiva, digamos, de que no lo escuchaban, ¿no? bueno, eso es muy importante lo que decís, ¿no? Digo, hay tratamientos que requieren algún tipo de aprendizaje conductual Sí. y está bien que se hagan. Ahora, si no tocamos algo de la subjetividad de esa persona, de las identificaciones más profundas, de lo que tiene dentro de su cabecita, de qué representaciones tiene del mundo, por qué vive el mundo tan hostil, por qué piensa que el mundo está contra él, por qué se ve tan devalorizado, por qué, pero no por una curiosidad del por qué. O sea, eso es una parte del tema, explicar por qué.
Pero si yo no me encuentro con otro que me mire diferente, que me escuche, cuando antes no me escuchaban, que me pueda ver diferente de cómo me veía mi papá o mi mamá, y es muy difícil cambiar. Sí, puedo tener algunas recetas de consejos que pueden ser más o menos eficaces, pero es como decir, ¿cómo cambio la estructura de esa persona, aunque sea un poquito, para que las cosas en su vida sean diferentes? Para que no se repita una y otra vez las mismas, como quien dice, patee varias veces la misma piedra, ¿no? Y que además también cuando se enojan con nosotros, y nosotros no devolverles de la misma manera que hicieron sus padres. Entonces también ven que pueden decir lo que sienten sin tener temor a la amenaza del maltrato, de la condena, ¿no? Del vacío, porque es un modelo diferente, ¿no? Sí, una cosita antes de terminar que la dejé un poquito de lado. Hoy en día, digamos, somos bastante de la idea de lo que, digamos, la importancia de la sexualidad infantil la describió Freud hace más de 100 años, que los chicos tienen sexualidad. Pero es muy importante que le transmitamos a la gente que esa sexualidad puede venir de sus testículos o de sus ovarios o de los de que sea, pero muy buena parte de eso tiene que ver con lo que los papás o las personas que lo cuidan marcan en el cuerpo de ese chiquito. Los padres marcan sexualmente el cuerpo del chico. Por eso a un chiquito, cuando le pegan en la cola o cuando le hacen enemas o cuando lo masturban para hacerlo dormir, estamos marcando eróticamente el cuerpito de ese chico. Entonces, los papás no solamente ponen el nombre, no solamente le dicen A, B o C al chiquito, sino que también pueden marcar eróticamente un chico. Y esto creo que es importante, bueno, ni que hablar en los casos de abuso, pero en los casos más sanos y más normales, es importante que los padres sepan que tocar a un bebé es muy importante, que acariciar un bebé es muy importante, que la erogenización de la piel tiene mucho que ver con la posibilidad de la mamá de acariciar a ese chico o del papá de abrazar a ese chico. Entonces, quiero completar con esto lo que hablábamos antes, ¿no? El otro no solamente pone palabras, pone representaciones, aporta para identificaciones, sino que también erogeniza el cuerpo del bebé. Bueno, vos estás hablando de que es investir el cuerpo, ¿no? Investir el cuerpo. Es decir, esta cosa de cargar, cuando nosotros vemos cuerpos que no transmiten nada, y que justamente esa carga, ¿no? Nosotros decimos catequización, pero esa carga afectiva, ¿no? Que no es lo mismo de erotizar al chico, ¿no? Justamente cuando los padres no tienen claro, ahí hay confusiones que a veces pueden ser muy traumáticos para el chico, ¿no? ¿Sí? Porque incluso me hiciste acordar, como por ejemplo el autoerotismo en adultos aparece a veces como una protección frente al abuso sexual y frente a la situación del vacío, ¿no? Como que la única forma, bueno, es el clítoris o es masturbarse, ¿no? Es en realidad una forma de que, bueno, la otra parte está clausurada, ¿no? Sí es. Bueno, muchísimas gracias, Abel. Y bueno, no, gracias a vos, Susana, siempre un gusto charlar. Un abrazo y bueno, si querés Cariños. decir palabras. No, y cualquiera que quiera alguna aclaración, con gusto que te la haga llegar y yo le contesto con gusto. Bueno, gracias. Y bueno, que la pasen lindo. Bueno, gracias. Chau, chau. Bueno, los invito para el próximo programa que va a estar Martina Burdet, que nos va a hablar sobre nuevas subjetividades ideales en la hipermodernidad. Muchísimas gracias por acompañarnos. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.
Ricardo Vergara Ediciones. Editamos y distribuimos su libro en 20 días hábiles. Composición, armado de originales, correcciones necesarias, impresión en papel de máxima calidad, tapas a color plastificadas con solapas y señaladores, presupuestos en el día, envíos al interior del país. WhatsApp 11 62 31 27 60. Instagram @RIC de Colegiales.